Compañeros, tutor, muy buenas noches. Yo soy Elizabeth Orrego. Esta noche vamos a hablar un poco de lo aprendido y lo analizado en la Guía de Atención Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores. No sin antes hablarles un poco de cada uno de ellos, qué significan, para irnos a responder nuestras preguntas. Cuando hablamos del túnel del carpo, hablamos de una afección en nuestra palma de la mano. Es una presión excesiva en el nervio mediano. Este nervio en la muñeca nos permite la sensibilidad y el movimiento de todas las partes de la mano. Por lo tanto, las personas se quejan mucho de entumecimiento, que se le duermen las manos, hormigueo, debilidad y pierden la fuerza. Este es un daño que hay muscular en manos y dedos. Y cuando hablamos de la epicondilitis, hablamos de una enfermedad que está asociada aquí a nuestro codo. Le dicen también la enfermedad del tenista, porque dicen que pues tiene que ver mucho con las personas que juegan tenis, golf y practican natación. Este es un fenómeno degenerativo, hay una inflamación, hay un tiempo que pues no hay síntomas, pero se da especialmente en este lado. Y cuando hablamos de la enfermedad de Kerbein, hablamos de un dolor, una inflamación en los tendones, aquí en el lado del pulgar y la muñeca. Estos tendones son unas tiras de tejido grueso que conectan los músculos a los huesos. Esto es. Ahora vamos a contestar nuestras preguntas. Cuando hablamos de los factores de riesgo de estas tres enfermedades y desórdenes musculoesqueléticos, pues nos encontramos con que son unas enfermedades muy similares, todas tienen que ver, como ya habíamos visto. Sin embargo, pues casi todas hablan de la postura, de la muñeca, la extensión, la flexión, fuerza manual, movimientos repetitivos, uso de herramientas de vibración, y cuando excede pues la vibración estos tiempos, pues va a hacer que la persona se enferme más. También habla de unos factores individuales. Para el caso del túnel del carpo, dice que la obesidad es un factor pues incluso de las tres enfermedades, pero en el túnel del carpo está el embarazo y el hipotiroidismo. Cuando hablamos de la enfermedad de Kerbein, cuando hablamos de esto, hablamos de los movimientos de torsión, movimientos de agarre grueso. Y cuando hablamos de la epicondilitis, en los factores de riesgo biomecánicos, hablamos de movimientos precisos, o sea, todo el tiempo estamos haciendo los mismos movimientos, y tenemos factores individuales y factores psicosociales que son bajo el control de nuestro trabajo y bajo el soporte social. Cuando hay esta combinación de estos tres factores de riesgo, entonces tenemos factores biomecánicos, factores individuales. Yo soy obesa. Cuando hablamos de la enfermedad de Kerbein, también dice que está asociada a las mujeres, entonces vamos a tener quizás una predisposición a tener este problema. La segunda pregunta son las recomendaciones para prevenir el origen en salud ocupacional de estas enfermedades. Podemos hablar que una recomendación sería los programas de ejercicio para mejorar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación de nuestros trabajadores. Asimismo, promover estilos de vida saludables y una intervención ergonómica. Sin embargo, cuando se habla de intervención ergonómica, tiene que ser desarrollada en nuestra empresa. Una ergonomía preventiva después de analizar los riesgos. Cuando hablamos de la estrategia de vigilancia para prevenir el desarrollo del síndrome del túnel de carpio, la epicondilitis o la enfermedad de Kerbein de origen ocupacional, no hay otra más sino que se sugiere que el sistema de inteligencia epidemiológica incluya la vigilancia permanente de la salud de los trabajadores. Hablamos de la obesidad, estar pendiente de todo eso, del ambiente de trabajo, hacer una observación directa de los factores de riesgo, tener tanto el control que podamos mirarlos y diligenciar los formatos pertinentes para evaluar los factores de riesgo. Asimismo, hay unos algoritmos para cada una de estas afecciones que nos van a permitir la implementación de este sistema.
¿Cuál es el método más adecuado para el diagnóstico? No hay otro que la historia clínica y el examen físico a nuestros trabajadores. De ahí pues se deberá hacer una intervención individual, darle las recomendaciones, mirar si es es por cuestiones físicas, psicosociales, mirar todos los factores que tiene esta persona. Y cuando hablamos de la intervención ocupacional más efectiva para solucionar ya estos casos, es el uso nocturno de la férula de muñeca, que las personas sigan las instrucciones que les haya dado su médico y las intervenciones ergonómicas. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.